Entonces, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. En esta sesión, pues le va a tocar a presentar a Raúl Bernal Núñez, que está desarrollando su servicio social aquí en el instituto, bajo el programa de sistemas complejos aplicados a la economía y fenómenos sociales. Raúl es alumno, ya pasante de la carrera de Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias, aquí en la UNAM. Entonces, ha estado desarrollando este sistemita para administrar series de tiempo financieras, ya que pues es una línea que estamos estudiando. eh, Sacar indicadores. En este caso no es que haya indicadores, sino más bien es cómo las administramos para poder obtener esas series de tiempo de una manera, pues, digamos, fácil y entonces poderle aplicar todas las medidas que se propone, ¿no? Que hemos propuesto anteriormente. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Raúl, por estar aquí y realizar esta presentación. Entonces, adelante. De acuerdo, pues buenas tardes a todos. Como ya se mencionó, voy a presentarles el desarrollo, bueno, pues un poco de lo que se trabajó para un sistema gestor de series de tiempo financieras. Esto, como se mencionó, bajo el programa del Servicio Social aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? Entonces, pues voy a empezar primero eh, con unas definiciones. Bueno, en general esta presentación va a ser un poco más práctica que teórica, porque es más como en el desarrollo que en algo teórico, ¿no? Porque esa parte pues, sería como un segundo manejo del sistema, que pues actualmente no se pudo, pues sí, llevar a cabo, pero pues un poco como se mencionó, la parte de la administración y más la parte del desarrollo, ¿no? Pero pues primero con unas definiciones básicas, pues lo que es un índice bursátil, ¿no? Se tiene que un índice bursátil es un indicador que nos va a ofrecer un dato con relación a la tendencia que va a tener los valores que cotizan en la bolsa. Esto en general nos va a ayudar como a tener una tendencia generalizada sobre un valor, ¿no? Que cotiza. Este valor que cotiza, eh, pues en general pueden ser distintos, pueden ser acciones, pueden ser índices, pueden ser futuros, o bueno, instrumentos así, pueden ser opciones, pueden ser, pues sí, distintos instrumentos que cotizan eh, para tener como esta tendencia, ¿no? En un conjunto de datos. Eh, Algunos de los índices más importantes que revisamos, primero para tener un poco sobre lo que se quería administrar. eh, Existen índices estadounidenses como el Nasdaq 100, el S&P 500, el Dow Jones. Estos en general cotizan en la bolsa de Nueva York, en Estados Unidos. Por otra parte, tenemos los europeos como el DAX 30, el CAC 40 y el IBEX 35. Estos en general, el DAX 30, por ejemplo, cotiza en la bolsa de Frankfurt en Alemania. El CAC 40 cotiza en la bolsa de París, en Francia. Y el IBEX, pues cotiza en la bolsa de España, ¿no? Entonces, estos son unos de los más importantes europeos. Los asiáticos, está el Nikkei 225, el cual cotiza en la bolsa de Tokio, el SS Composite Index, que se cotiza en la bolsa de valores de Shanghái, el BSE Sensex, y ese cotiza en la bolsa de la India, ¿no? Entonces, estos son algunos de los que se investigaron, como que fueron los más importantes, ¿no? Por otra parte, en los americanos, eh, o sea, un poco dejando de lado los estadounidenses, tenemos el IPC de México, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.
el FTSE, que cotiza, bueno, este es más como de bienes raíces, el MSCI de Latinoamérica y el Bovespa, que se cotiza en la bolsa de Sao Paulo, ¿no? En Brasil. Entonces, estos son algunos de los principales americanos, excluyendo a los estadounidenses. Y pues algunos globales es el MSCI World, el S&P Global 100 y el Global Dow, ¿no? Entonces son algunos de los que juntan como compañías. Un poco como se había pensado el proyecto, era, pues sí, pensándolo primero en índices, que pues es un conjunto de valores que puede tener acciones de distintas empresas, ¿no? No solo de una. Y con este índice, pues puede subir y bajar dependiendo del comportamiento de las empresas que están dentro del índice, ¿no? Sí, ellos. Bueno, seguí escuchando nada más que. Creo que algo pasó con la red, pero adelante, te seguimos escuchando. De acuerdo. Pues sí, de ahí nos dimos cuenta de algo importante y es que en la mayoría de servicios que nos proporcionan datos, ya sea de acciones, de índices, de futuros, de opciones, de lo que sea, eh, pues usaban como una clave, ¿no? Esta clave, pues ya investigando, vimos que era denominada un ticket, que es un código alfanumérico para identificar a las emisoras que van a estar dentro del mercado bursátil, ¿no? Un ejemplo es como lo que vimos en algunas sesiones de los seminarios pasados, como Apple, ¿no? Apple tiene como ticker AAPL y Microsoft tiene como ticker MSFT. Ya con estos, pues son como identificadores únicos con los que vamos a poder consultar en esas herramientas para obtener sus datos, ¿no? Entonces, un poco como el identificador principal que va a utilizar el sistema, ¿no? Por ahí algunas consideraciones que tuvimos o que debemos de tener con esto de los tickers es que va a depender si obtenemos información de ellos por su horario de operación, ¿no? Porque este puede variar, ya que hay horarios en los que no van a tener esta operación y por lo tanto no vamos a poder obtener valores, ¿no? Sobre todo cuando son datos segmentados a nivel de segundos, de minutos, que sean menores a un día, por lo regular, pues no vamos a poder obtener datos en estos horarios, ¿no? Y si es más allá de eso, no sé, datos a un día, pues ahí ya también hay días en los que no vamos a tener, ¿no? Algunos ejemplos es en fines de semana. Hay ciertos tickers que no operan en fines de semana. Un ejemplo de ellos es el IPC México. Ese no opera los fines de semana, entonces no vamos a poder obtener datos en esos días, ¿no? Otros días en los que no van a operar, pues en días inhábiles en general, tampoco se van a poder obtener datos en este tipo de instrumentos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el tipo de cambio peso dólar, ese sí lo podemos obtener incluso en días inhábiles, ¿no? Ese sí se calcula diario y sí lo podemos obtener en estos días, ¿no? Que son excepciones para otro tipo de tickers. Eh, Hay casos excepcionales como horarios en los que la bolsa en la que cotizan descansa. Uno de ellos es la bolsa de Tokio, me parece. Nos dimos cuenta al estar haciendo pruebas con el Nikkei 225, me parece. Ese ticker tenía un salto siempre de una hora todos los días, ¿no? Que operaba. Y pues de ahí nos dimos a la tarea de investigar y pues vimos que en efecto la bolsa de Tokio se toma una hora intermedia en el día de operación como descanso, ¿no? Y ya de ahí pues reactivan otra vez operaciones y ya cierran, ¿no? Y pues tomar en cuenta eso, ¿no? Que dependiendo el ticket,
y donde cotice, pues va a tener un horario de operación. Por lo regular, la mayoría están dentro de las 8 de la mañana eh, en su hora local de cada bolsa hasta las 2 3 de la tarde. Y pues ya los que son en todo el día, o bueno, que se calculan todo el día, pues esos no tenemos problema en general, ¿no? Y pues otro escenario donde nos dimos cuenta que podía no existir un dato y que no necesariamente era un error es cuando hay un poco volumen de operaciones, sobre todo nos dimos cuenta en índices y en acciones, cuando el volumen es muy bajo y en algunos minutos llegando a cero, pues no vamos a obtener un dato mientras eso no cambie, ¿no? Entonces, pues sí, ahí también nos dimos cuenta de ese comportamiento con relación a qué ticker queremos consultar, ¿no? Que era algo que quería explicar antes de pasar a lo siguiente, ¿no? Como tal, ya en el desarrollo del sistema, que es lo que ya voy a contar a continuación, es un poco del de las tecnologías que íbamos a utilizar para que fuera, o bueno, yo lo pensé de cierta manera, en que sin importar quién viniera, suponiendo que fuera otra persona del servicio social o alguien del instituto, pues fuera muy sencillo como acoplarse al sistema en cuanto al desarrollo, en cuanto al código, y pues se pudiera seguir aumentando la funcionalidad de de una manera sencilla, ¿no? Que la curva de aprendizaje sobre todo no sea complicada para quien llegue y tome el sistema, ¿no? Eh, para esto, primero voy a hablarles sobre la elección del API, ¿no? Que fue algo que sí nos llevó algunos días, pues sí, elegir. Algunas opciones que teníamos en el radar era Yahoo Finance. Una de las ventajas era el cliente que tiene, pues es de código abierto, que tiene, entre comillas, un uso ilimitado, pero ajustado a una política de uso justo, ¿no? O sea, si uno hace demasiadas peticiones y lo detecta la API, pues nos va a bloquear la dirección IP y pues vamos a poder volver a consultar hasta que nos vuelvan a aumentar como eh, el límite de peticiones que podemos hacer. Y en ciertos casos, que fue cuando mientras desarrollaba me di cuenta, si se mandan demasiadas peticiones en cosa de segundos, el sistema en automático lo detecta y al menos en mi caso pasaron 2 3 días y ya no me dejó hacer peticiones, ¿no? Entonces, pues es un tema de las APIs que son gratuitas, ¿no? Que en general sí nos permiten consultar datos, pero no tenemos esa libertad de consultar lo que queramos a la hora que queramos, eh, cuando son ya de paga, ¿no? Que eso sí nos da más libertad, ¿no? Pero pues también se pensó que el sistema tuviera más, o sea, de momento no se tuviera que invertir nada como monetario, ¿no? O sea, que todo fuera eh, de código abierto y pues sin pagar nada, ¿no? Otra opción que tuvimos es la API de Financial Modeling Prep, que esa nos permitía 250 peticiones al día. Podíamos consultar información histórica de hasta 5 años, pero tenía una limitación en los tickers que podíamos consultar, ¿no? Eh, la de Polygon IO, esa tenía 5 peticiones por minuto. La información histórica la podíamos consultar de hasta 2 años y también tenía una limitación en los tickets que podíamos consultar, ¿no? Un poco ahí están las limitantes, ¿no? En las que son gratis, eh, pues teníamos estas tres. La otra era o bueno, una que se llama OSD, más como una empresa que también ofrece pues información histórica de diversos tickers. Sin embargo, pues la información de precios o de un plan para consultar sus APIs no es pública, ¿no? Entonces, desde este punto nos dimos cuenta que pues ya está pensada más para un uso profesional al 100%, por lo que no tiene ni siquiera una versión de prueba para, no sé, al menos una petición por minuto o algo así más sencillo. Entonces, pues la investigamos, pero pues se descartó por lo mismo, ¿no? Y pues creo que una de las que más se conoce a nivel profesional, quizá es Bloomberg, que es pues sí, muy usada ya en ámbitos este, profesionales, pero pues tampoco tiene información pública y pues tampoco tiene una versión de prueba gratuita o algo que podamos consultar antes cómo funciona, ¿no? Entonces, estas dos últimas pues se descartaban muy fácil y originalmente por las peticiones que dejaba hacer por minuto, la de Polygon nos daba como esa flexibilidad
Sin embargo, pues ya haciendo pruebas y todo, nos dimos cuenta que en tickers como el de tipo de cambio, ya no nos permitía sacar información, ¿no? Y era uno de los tres principales, al menos platicándolo, pues sí, durante el proyecto, que se querían siempre tener información, era del IPC, del Nasdaq y del tipo de cambio, ¿no? Entonces, si no nos permitía eh, obtener eso, al menos con estas peticiones por minuto, pues iba a ser una limitante. Eh, pues de ahí fue ya cuando mejor, aunque tiene esta política de uso justo, nos pasamos por elegir la de Yahoo Finance, ¿no? Que esa no tenemos una limitante pues teórica y pues ahí sí al menos mientras la podamos usar, podemos consultar el ticker de cualquier activo que aparezca en la página de Yahoo Finance, ¿no? Es como una de las ventajas que tuvo usar esa, ¿no? Y además el cliente, pues, también es de código abierto, ¿no? Entonces, pues al final la elección se hizo así y pues por detrás del sistema para cargar datos, o una de las formas de cargar datos, es mediante Yahoo Finance, ¿no? Eh, la elección del backend fue en general algo más complicado porque pues si yo tengo ya algo de experiencia utilizando Spring Boot para creación de microservicios, de APIs, de todo esto, pero pues era demasiado para lo que es actualmente este sistema, ¿no? Entonces se vieron también alternativas. Sin embargo, pues al final nos decantamos por utilizar Fast API, que es una de las que nos permiten hacer APIs de manera rápida, eficiente, y pues además la licencia que utiliza es la del MIT, ¿no? Entonces es una licencia muy permisiva y pues también estuvimos por detrás investigando otras opciones, entre ellas fueron la de Flash y Django, ¿no? Estas tres selecciones fueron sobre todo porque por detrás pues, utilizan Python y en general la mayoría de clientes que vimos que nos ofrecen estos datos de los tickets, por detrás siempre utilizan Python, ¿no? Entonces para una mayor compatibilidad, pues investigamos estas tres y pues en general Django, por ejemplo, es algo que es muy, o sea, que sí es muy completo, pero precisamente para un sistema que apenas es algo pequeño, no tiene caso gastar recursos en cosas que no vamos a usar, ¿no? Entonces, por eso no se utilizó. Otra alternativa fue Flask, que es muy parecido a Fast API. La diferencia es que para el manejo de peticiones concurrentes, desconozco, pero pues sí es más complicado, ¿no? O sea, no es tan automático como en otros frameworks, ¿no? Para cosas de API. Entonces, pues al final, Fast API también nos permite eso, ¿no? Que podemos iniciar el sistema solamente con las herramientas que ocupamos y en caso de que en algún punto se quieran agregar módulos o cosas más completas, pues podemos investigar cuál es la opción recomendada para Fast API en ese escenario o incluso meter otra herramienta de Python, ¿no? Entonces ahí pues es más flexible por esa parte y pues fue una razón de por qué se eligió Fast API, ¿no? Entonces esa fue como un poco la elección del backend. En cuanto al frontend, teníamos también pues varias opciones, un poco la parte de React y de Angular, son como de las más famosas en cuanto al ámbito del frontend. Pero pues eso, sobre todo Angular, porque ya he tenido al menos experiencia con Angular y Vue, sí es un poco más difícil entender para alguien que va a llegar nuevo al sistema, pues tiene una curva de aprendizaje más difícil, ¿no? En el caso de React, pues es un poco lo mismo que hablé en el caso del back, ¿no? Que tiene muchas herramientas, pero ya las tiene desde un principio, ¿no? O sea, uno no puede tener esa flexibilidad para elegir que tal vez en un inicio no queremos todas las herramientas que proporciona, porque es un uso de recursos innecesarios, ¿no? Entonces, por esa parte, pues Vue también tiene la ventaja de que pues es muy sencillo, al menos por mi opinión y por varias personas con las que he trabajado en este framework, es un framework que tiene esa versatilidad de que incluso alguien que no tenga mucha experiencia en el desarrollo
de este tipo de sistemas, pues la sintaxis es muy sencilla y pues tiene una estructura de componentes muy fácil de entender y pues además tiene soporte con TypeScript, que los demás también, ¿no? Entonces, pues fue al final como eso lo que nos permitió, ¿no? Por esa flexibilidad de empezar con algo muy sencillo y también irle metiendo herramientas de otras bibliotecas que necesitemos y pues si no, empezar con lo básico y a partir de ahí empezar a trabajar y si se necesita en algún punto aumentar su capacidad, pues también se puede, ¿no? Entonces, creo que algo que se me pasó a mencionar es que también está bajo la licencia del MIT, entonces también es una licencia permisiva, ¿no? Eso como tal, pues ahorita llevamos lo de la elección del API, la elección del backend y la elección del frontend. Un poco el por qué se escogió esta arquitectura de tener un back y un front fue por lo mismo, ¿no? De tener pues algo separado. Una cosa es la interfaz de usuario y cómo, pues sí, el usuario va a convivir con el sistema, pero por detrás, y quien se encargue de la lógica pesada, que ya es la administración, cálculos, análisis, todo eso, pues ya lo haga el back, ¿no? Entonces así se puede tener como a nivel de recursos, pues más hacia el back que hacia el front, y pues todo se encarga el back, ¿no? E incluso si en algún punto se quiere consultar únicamente por API, o sea, conectar ese back con otro sistema, pues también se puede, ¿no? Es como más versátil. Y pues fue un poco la decisión de eso, ¿no? Además de que tenemos todo el código por separado y no mezclamos lógica, ¿no? Entonces, pues eso por la parte del back, del front. Un poco también eh, de elección del sistema era que pues ya que estamos utilizando bibliotecas para hacer un poco más ágil el desarrollo, se utilizó un framework de la interfaz de usuario, como algo como Bootstrap o así, este tipo de bibliotecas o frameworks o herramientas que nos dan ya componentes pues desarrollados para que pues, sea más fácil eh, tenerlos, ¿no? Y no tener que programar todo eso desde cero. Eh, Esta fue una lección más por ya el conocimiento de la herramienta. Tiene la sintaxis muy parecida a Vue, es una de las que se recomiendan para usar con Vue y pues también está bajo la licencia del MIT. Eh, el por qué también descartamos otras en cuanto a interfaz de usuario, que fue porque algunas no tenían soporte nativo con TypeScript y pues en general, basado en mi experiencia, eso sí fue con mi experiencia, eh, tener algo basado en TypeScript, pues sí ayuda más para evitar errores durante el desarrollo, ¿no? Que es algo que no me gusta mucho al trabajar con JavaScript, que aunque pues el final por detrás es lo mismo, podría ser lo mismo, pero pues a nivel de desarrollo sí nos ayuda a tener un tipado, ¿no? Entonces, pues este tiene soporte nativo y pues en general analizamos los componentes que cada librería, no, que cada biblioteca nos ofrecía y para lo que se había diseñado originalmente, pues tenía lo suficiente, ¿no? Y para lo que no nos alcanzaba, que era para lo de las gráficas, sobre todo, pues es compatible con otras librerías, ¿no? Entonces ahí no hubo temas por esa parte, ¿no? Y finalmente, en cuanto a elecciones de por qué está así o por qué se usaban ciertas herramientas, que fue lo de la base de datos. En general, pues se utiliza Postgres y pues la idea de esto fue, aquí sí fue meramente por la curva de aprendizaje, eh, porque pues la mayoría creo que estamos más acostumbrados quizá a trabajar en bases de datos relacionales y pues investigaron alternativas de bases de datos no relacionales o en su caso especializadas para series de tiempo. Una de las que se investigó fue pues DB, pero esta pues sí, como que no tenía tanta documentación, aunque por las reseñas de lo que llegué a ver e investigar algunos ejemplos de sus implementaciones, pues sí es mucho más rápida que una base de datos relacional. O sea, esa curva de aprendizaje vale la pena cuando ya estamos hablando quizá de cientos de miles o millones de datos, ¿no? Que queremos consultar de manera rápida, pero en nuestro caso, al menos por el alcance que se mencionó, pues no necesitábamos como tanta potencia y pues nada más complicaría
esa parte, ¿no? Y pues como mencioné, al estar todo separado, tanto la parte del back, la parte del front, de la base de datos, pues es muy fácil que en algún punto si queremos cambiar la base de datos, pues también se puede, ¿no? O sea, incluso dejando lo que ya tenemos y simplemente eh, conectándonos a otra base de datos para cosas más especializadas, ¿no? Es un poco como de la ventaja de este tipo de arquitecturas, ¿no? Entonces, pues sí, esta fue en general por eso. Y pues de todas las que utilizan SQL, pues Postgres es de código abierto con una licencia permisiva también. Entonces, pues fue un poco la elección, ¿no? De ahí nos pasaríamos a las dificultades ya en este desarrollo, ¿no? En general hubo tres que yo identifiqué primordiales, que una es el manejo de los horarios al recuperar datos. ¿Esto por qué? Porque, pues, como mencioné al inicio, cada ticket va a operar en un horario dependiendo de dónde cotiza. Y pues como cotizan en bolsas de Tokio, de Shanghái, de Nueva York, de México, de Brasil, cada una tiene su horario de operación, que aunque mencioné que son similares en cuanto a que empiezan y terminan a una hora similar de su hora local, pues ya cuando los queremos analizar para nuestra hora, en este caso la hora de México, pues ahí nos dimos cuenta de escenarios donde nosotros como que obteníamos datos que ya no concordaban con lo que veíamos en la hora de México, ¿no? Entonces eso sí fue como un poco lo que nos llevó algún tiempo de entender y pues al final notamos que el detalle está que lo que nosotros consultamos, la API, en este caso la de Yahoo Finance, nos va a regresar los datos con base en el horario local de ese dato y no de México, ¿no? Incluso, pues sí estuve viendo la documentación y no encontré algo que fuera posible pedirle los datos, no sé, de Nikkei 225 con la hora de México, ¿no? Entonces, pues fue un poco ahí entender eso para tener siempre el dato con la hora local de ese dato y aparte con la hora transformada a la zona horaria de México, ¿no? Para que así en caso de que se quisiera analizar a la par, pues también tuviéramos ese mapeo muy rápido, ¿no? Eh, y pues en general cuando consultábamos había veces que no concordaban las zonas horarias porque parecía que no correspondían a lo solicitado, ¿no? Que es un poco lo mencionado. Entonces, eso fue como en cuanto al manejo de horarios. También se nos complicó un poco para el segundo punto, ¿no? Que es los datos faltantes al consultar una serie. En general, pues nos dimos cuenta eh, que era muy complicado eh, a nivel de usuario, si no se le decía, detectar dónde había huecos, dónde no había datos, ya sea a nivel de segundos, a nivel de minutos de días, de meses, era muy complicado para el usuario pues ver dónde faltaban datos. Entonces, pues se optó por crear un algoritmo que determinara, eh, dependiendo del intervalo, si se obtenían datos a nivel de segundo, a nivel de minuto, a nivel de día, a nivel de mes, no importaba como qué intervalo fuera, el algoritmo tendría que ser capaz de detectar saltos donde no hay datos y pues informárselo al usuario, ¿no? Entonces quizá crear este algoritmo fue un poco de lo más complicado porque pues es muy sencillo hacerlo, no sé, para intervalos nada más de un minuto o nada más de un segundo, pero ya cuando metemos las zonas horarias, ya cuando metemos los horarios de operación, ya cuando metemos distintos intervalos, pues ahí ya complica un poco el algoritmo, ¿no? Entonces, esta fue como la segunda que más se nos complicó y precisamente más, creo, por el tema de los horarios, ¿no? Que tampoco queríamos darle al usuario eh, retroalimentación de posibles errores que nosotros de antemano ya sabíamos que no eran errores, como en los tickers del IPC, ¿no? Por ejemplo, ahí ya sabemos que después de cierta hora en el día no vamos a obtener datos a un minuto. Entonces no tenía sentido mostrarle al usuario que había un hueco ahí porque pues, era correcto que hubiera ese hueco de datos, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que más nos llevó en el desarrollo. Y pues, por último, en cuanto a las dificultades, fue ya casi al término del sistema, ya cuando teníamos como tal los datos para la parte de visualizar las series, ¿no? En general,
pues la biblioteca que utilizamos es una que se llama Chart.js, y que pues es una de las más usadas para este tipo de cosas, pero nos dimos cuenta que como también tiene muchas funcionalidades, esto termina haciendo que sea un poco pesado el componente, ¿no? Entonces, ya cuando teníamos series de tiempo de arriba de 10.000, 15.000 datos, llegamos a tener una de más de 40.000 datos, pues ya era muy complicado que el navegador pudiera soportar esa renderización y pues era muy lento, pues sí, navegar por esta serie de tiempo para hacer el análisis, ¿no? Entonces, pues modificar ese componente por detrás, que quizá fue también una de las últimas cosas que se nos dificultó. Y pues creo que en general, ¿no? O sea, el sistema pues fue evolucionando, ya teníamos una idea clara que se platicó con el profesor, pero pues al final no. Es, pues sí, o sea, no nos detuvimos, seguimos como avanzando el desarrollo y pues nada más hubo estos tres temas que sí nos fueron mucho de estar revisando y revisando y revisando continuamente, ¿no? Hasta que ya llegamos como al día de hoy ya con una versión como más pulida, ¿no? Por último, pues aquí están un poco de las fuentes consultadas, todo lo que mencioné, de lo que se investigó para las distintas tecnologías. Pero, pues sí, como mencioné, esta era más una presentación de un panorama general, porque ahorita pues me voy a pasar ya a mostrar el sistema, que ya es como, pues sí, lo más importante creo yo. Entonces ahorita me voy a salir de la presentación y mm, ok, ahí se sigue viendo el navegador, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ahorita pues el sistema lo estoy corriendo de manera local. Aquí ya tengo tanto levantada la base de datos, el front y el back, ¿no? Eh, y pues aquí, este sería como un poco la entrada al sistema. Es un inicio de sesión algo sencillo. En su momento se planteó tener algo más robusto como eh, con herramientas como Keycloak, que es algo muy utilizado en sistemas ya con este tipo de arquitectura, pero pues era también demasiadas herramientas para algo que es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces optó por un login, pues sí, como realizado más manual y por detrás pues utiliza ya librerías de bibliotecas para encriptar las contraseñas y validarlas. Entonces, pues ahí no se nos dificultó realmente, pero pues sí es algo más manual, ¿no? Aquí estos usuarios, pues ahorita ya tengo dado de alta uno que se llama user uno y pues voy a ingresar. Pues ahí está ya el login. Una vez que ya pues se valida nuestro usuario, tenemos esta pantalla de inicio y pues aquí mostramos una descripción breve de lo que hace el sistema, ¿no? En general, el sistema permite importar datos desde archivos SV o desde el API, como menciona la de Yahoo Finance. Se pueden crear pueden crear series de tiempo con base en diferentes métricas, en diferentes intervalos y pues rangos de fechas, ¿no? eh, el sistema detectará automáticamente valores faltantes, esto para saber un poco la calidad de los datos antes del análisis y pues sin importar el escenario, pues siempre se va a poder exportar la información que tenemos en el sistema a un archivo CSV para que en caso de que se quiera hacer un análisis más robusto en R, en Python, en algo que ya se tenga en otro lado, pues simplemente pueden exportar esos datos y pues utilizarlos en otro lado, ¿no? Entonces, este sistema se divide en estas tres pestañas: inicio, que es esto de aquí, administración y explorar series, ¿no? En la parte de administración vamos a tener distintas secciones. Una de ellas es carga de datos de archivos, otra es carga de datos de API, consulta de datos y configuración de serie, ¿no? Entonces voy a dar un poco el flujo. Para esta parte, en la carga de datos de archivos,
nosotros tenemos que seleccionar un poco el ticket. En este caso, ahorita tengo dados de alta varios. Tengo Amazon, Apple, IPC México, Nasdaq, el Nikkei, Nu, S&P 500 y tipo de cambio, ¿no? Entonces nosotros podemos dar de alta, pues sí, por medio de un archivo y pues especificando un intervalo, ¿no? Esto es especialmente necesario porque los datos a nivel de base de datos se guardan asociados a un intervalo. Originalmente en el desarrollo pues, se pensaba hacer más general, simplemente tener una fecha y horas hasta segundos y pues ya con esta fecha nosotros podríamos reutilizar ese dato para distintas series de tiempo, ya sean a un segundo, a un minuto, a 2 minutos, a un día, pero nos dimos cuenta que pues sí hay datos asociados que dependen del intervalo. Uno de ellos es el volumen, la cantidad de transacciones que se hicieron sobre ese ticket que cambia dependiendo del intervalo, ¿no? No es lo mismo el volumen a un minuto, K2, K5, K15. Entonces ahí nos dimos cuenta que pues, sí era necesario guardar los datos como pues sí, la materia prima sin modificar nada, pero con un intervalo asociado, ¿no? Entonces, pues sí es necesario que cuando se carga un archivo, si el usuario ya sabe que es a un segundo, a un minuto, a lo que sea, pues tiene que especificarlo, ¿no? En este caso voy a hacer la prueba con un minuto y pues aquí tenemos una sección en la que se pueden cargar hasta un máximo de quince archivos. Se pueden arrastrar o pues dar clic y simplemente meter el archivo. Por aquí tengo el archivo series de tiempo y archivos de datos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un archivo con base en lo que nos compartieron hace ya unas sesiones en el seminario del IPC, ¿no? Entonces, si yo subo el archivo, eh, pues aquí puedo cargar varios, ¿no? Entonces, incluso podría cargar cosas que no son CSVs, pero pues va a dar un error, ¿no? Entonces, en este caso, pues se especifica el ticker, se especifica el intervalo y se especifica el archivo. Con esto, pues vamos a tener dos botones, el de cargar archivos, simplemente pues va a intentar cargarlos y pues se va a dar pues sí, como una información de si pudo hacerlo bien y si no lo pudo hacer, va a decir como en qué falló, ¿no? En general, eso fue también algo que se trató de trabajar en el sistema, que el usuario se puede equivocar, pero el sistema en general es muy robusto en cuanto a detección de errores y pues el mensaje que le proporciona al usuario, ¿no? Que sea más legible para que se pueda pues entender el por qué está fallando algo, ¿no? En este caso, aquí falla porque dice que no se encuentra el siguiente encabezado en el archivo, ¿no? Para esta parte, pues todavía sigue trabajando ya para terminar como en cuanto al sistema, la documentación, ¿no? Que es para tener todas estas pantallas, van a tener su documentación para explicar el cómo funcionan, cuál es lo que necesita de entrada, de salida, lo que proporciona, un poco la funcionalidad de los botones y así, pero pues ahorita es pues, más bien lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero esto va a terminar estando en un documento con las pantallas y pues, las indicaciones. En este caso, pues esta es un poco la pantalla de carga. Eh, Gracias a esta pantalla fue que pudimos dar de alta lo del IPC, que si eran datos, me parece, a un segundo. Eh, pues sí, tuvimos cerca, creo que, bueno, no sé ahorita cuántos sean, me parece que por aquí los debo de tener, fue algo también lo que se trabajó este último mes. Unos archivos que me compartió el profesor que están bueno, servicio, trabajo, series de tiempo, archivo de datos y pues, debería estar es esta carpeta de aquí. Pues sí, con ese módulo logramos procesar todos estos del IPC que eran datos a nivel de un segundo, ¿no? Entonces, pues cargarlos a nivel de la base de datos con inserts, así va a ser muy complicado, entonces mejor pues, se adaptó ya el componente
Y pues si nosotros intentamos ahorita subir, me parece que subir cualquiera de estos archivos, por ejemplo, si ahorita quito este es a un segundo, ahí sí lo va a intentar cargar, ¿no? Por detrás. Ahorita vamos para corroborar. Mm, lo anterior. mm, mm, no sé si esos archivos. mm, a ver, voy a intentar. ¿Qué está procesando? Mm. Bueno, es que sí, es algo tardado, pero como no veía el network, ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí da un error. Ese ya es como el único escenario que nos falta, pues aquí da el error porque ya existen los datos, ¿no? En general, en la mayoría ya existe. Y pues si vemos por cada archivo, nos va a decir, pues sí, lo que ocurra. Eh, Podríamos ahorita hacer la prueba con un archivo que no tenga cargado. El problema, creo, es que cargue todos. Entonces no, pues sí, aunque haya duplicados, no los va a meter. Pero bueno, con este módulo fue con el que se metió todo esto del IPS a un segundo. eh, Sí, y pues, Raúl, nos, ándale, nos vamos al carga de datos API. sí. Eh, bueno, el segundo módulo, que es el que originalmente se pensó, fue para la carga de datos del API. En este, pues es un poco más sencillo. Simplemente se especifica un ticker. En este caso, nos vamos a hacer la prueba con Apple. Se especifica un rango de fechas. En Oye, este caso le voy a ¿pero crees poner que que podemos sea. hacer el ejercicio con el tipo de cambio peso dólar? Creo que lo vi cargado ahí abajito. Sí, Ándale. por ejemplo, el tipo de cambio. Eh, Ajá. bueno, ahorita también tengo ya cargados los ejemplos que platicamos en la sesión de seguimiento, ¿no? De avances, tanto el Nasdaq, del tipo de cambio y del IPC, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta, pues voy a cargar de ayer. Bueno, podría cargar de hoy, pero ahí es el tema, ¿no? Que hoy todavía no termina como tal de tener todos los datos del tipo de cambio, entonces sí me los va a cargar, pero no van a estar completos, ¿no? Porque pues va a obtener solo los últimos. En este caso, pues le especifico el intervalo y pues ahí va a ser la petición a la Mm. API y me va Oye, a mostrar, ahí está. Oye, lo que te da Yahoo Finance es la mayor resolución es por minuto, ¿verdad? es correcto, Gratuito. sí. A nivel de Yahoo Finance, bueno, en general ninguna API gratuita te da un seguimiento a nivel más bajo de un minuto, ¿no? Todas estas máximos llegan a un minuto y ya si se quiere una resolución a un segundo, pues sí ya es con otras más profesionales como la de Bloomberg, ¿no? Según yo, eso sí ofrece a un segundo, pero pues ya son más costosas, ¿no? Incluso la verdad no encontré el precio porque no era público, ¿no? Entonces probablemente eso sí sea más caro. Pero sí, de momento, pues es a un minuto. El por qué está a un segundo es porque pues este intervalo también se utiliza en los archivos, ¿no? Y como mencioné los del IPC que se nos compartieron, pues sí están a un segundo. Entonces eso sí los pudimos meter, ¿no? Una vez Sí. que ya se tienen cargados los datos, por ejemplo, ahorita metimos del 2 al 3, tenemos la tercera sección que es para consultarlos, ¿no? En este caso, pues fue tipo de cambio, ¿no? Tipo de cambio del 2 y del 3 y el intervalo fue a un minuto. Entonces ahí yo lo puedo consultar y me va a dar el total de lo que guardó, que en este caso fueron 2.636 datos, eh, que empiezan desde, bueno, aquí un poco para explicar el cómo se ve. Siempre va a traer estos datos, que es la fecha y hora de México,
por lo mismo, ¿no? Si en algún punto se quiere comparar con la hora de México, porque pues vienen con distintas zonas horarias, ¿no? La fecha y hora original, esta pues es en este caso sería de aquí de México, y pues las métricas que podemos recuperar, que es cómo abre, cómo cierra, cuál fue el valor más bajo, miento, cómo abre, cuál fue el valor más alto, cómo cierra, cuál es el valor más bajo y cómo cierra, ¿no? Estos por lo general siempre van a venir en todos, o bueno, al menos de todas las pruebas que hemos realizado por medio del API, siempre vienen estos datos. Y después tenemos el volumen, los dividendos y pues esta variable stock split. En general, pues estas últimas dos, prácticamente no hemos encontrado un escenario en el que sí vengan los datos. Por lo que investigué, pues es muy raro que vengan. Por ejemplo, los dividendos, pues no todas las acciones pagan, ¿no? Y cuando pagan es en fechas muy específicas. Entonces, pues sí, estos campos en general fue muy complicado ver un escenario donde vengan. Y el volumen, pues depende del tipo de ticker, ¿no? En general con acciones o con índices, esta columna de aquí sí va a venir, pero con este tipo, como el tipo de cambio, pues ahí no existe como tal un volumen, ¿no? Entonces, pues aquí se puede ver como todos los datos en caso de que el usuario, pues si los quiera ver por medio del sistema y pues llegan ahorita hasta, aquí está, ¿no? Hasta la 1:55 que fue cuando hice la petición, me parece. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, miento. Aunque es el tipo de cambio de peso dólar, según yo toma la hora, pero de la bolsa de Estados Unidos, no la de México. Entonces, por eso aquí hay una diferencia de 6 horas, ¿no? Entonces, la fecha y hora de Ahí México es la que sí concuerda, que ya fue son las cuando hicimos siete la cincuenta. petición, ¿no? Bueno, sobre esta de consulta de datos, esta la podemos exportar eh, a un CSV. Este CSV pues ya va a tener el tipo, bueno, el ticker que se consultó, a qué intervalo, en este caso a 1 minuto, la fecha de inicio y la fecha fin, y pues cuando nosotros ya lo guardemos, esto pues ya lo podrían pasar a otro, pues sí, a otro programa, a otro lugar donde quieran analizarlo con más a detalle, y pues aquí están, ¿no? Los mismos encabezados, y pues se recuperan bueno, es que ahí me estorbo esto, son 2.637 con el encabezado, que son los 2.636, ¿no? Pues aquí pues también se le indica al usuario cuántos datos tiene. eh, y pues ya una vez que tiene los datos, en este punto todavía no están relacionados, ¿no? Digamos que es como la materia prima de las series de tiempo, pero todavía no hay una relación más que por el intervalo, ¿no? Pero pues ¿qué pasa? Que originalmente pensábamos hacer o guardar los datos asociados directamente a una serie de tiempo. El problema cuál es, que es como ahorita nosotros ya tenemos datos del 2 al 3, pero puede que queramos una serie de tiempo nada más del 2, otra nada más del 3, una del 2 y del 3. Entonces, pues sería redundante guardar los mismos datos varias veces, ¿no? Entonces, primero tenemos como la materia prima, que es el dato con el intervalo, y a partir de eso ya podemos hacer n cantidad de series de tiempo con esa materia prima, ¿no? Entonces, ya teniendo pues sí, los datos, podemos configurar ahora sí la serie, que en este caso, pues sería el tipo de cambio. Podríamos hacer, por ejemplo, una del 2 nada más a 1 minuto, y aquí ya es donde podemos escoger qué queremos analizar, ¿no? En este caso, pues la métrica de close vamos a poner y pues se configura la serie. En este caso, cuando se guarda es porque sí hubo datos para esta serie. Si la queremos consultar, bueno, esto es un poco la administración de la serie, ¿no? Ya donde se va a visualizar como más la gráfica y todo eso, es en la tercera sección principal, que es la de explorar series, y aquí vamos a tener un filtro, ¿no? Podemos filtrar por ticker, rango, intervalo y métrica. En este caso, la única que es obligatoria es el ticker, sobre todo cuando ya empiece a subir la cantidad de series que se tengan en el sistema. Pues si no tenemos una obligatoria, pues se va a traer todo lo de la base de datos, y en algunos puntos pues ya puede ser demasiada información, entonces al menos filtrar por ticker, ¿no? Eh,
Si aquí buscamos por el tipo de cambio, pues aquí va a traer todas las series de tiempo que se tienen configuradas en el sistema y podemos ver que esta última es la que acabamos de dar de alta del 2 de junio y pues en esta tabla tenemos el ticker, la fecha de inicio, la fecha fin, el intervalo, la métrica de la serie y pues botones de acción. Y nosotros ya nada más quisiéramos tener como, ahora sí, sobre la serie de tiempo, también lo podemos exportar a un CSV. En principio es lo mismo, el tipo de cambio, la métrica, el minuto y la fecha de inicio, fecha fin. Lo único que cambia es justo eso, ¿no? Que aquí se especifica sobre qué métrica se está descargando. Y si la consultamos, pues lo mismo, ¿no? La fecha de México, la fecha original y la métrica, ¿no? En este caso, por el nombre del archivo, pues ya sabemos que es la métrica de close, ¿no? Entonces esto pues ya se descarga y pues tiene los mismos datos. Eh, Donde ya quisiéramos visualizarla, pues tenemos este botón de acción que es un ojito y al apretarle, pues nos va a desplegar ya la gráfica con un header que va a decir el ticker, porque pues, ya perdimos la referencia de la pantalla anterior. Entonces nos dice otra vez el ticker, el rango de dónde están los datos, el intervalo, la métrica y el total de datos, ¿no? Entonces ya con eso, pues nosotros podemos visualizarlo, ¿no? Y este es el Bastante, ¿no? componente, ¿Sabes? el componente que mencioné, El día de que ayer. se necesitaba como un poco optimizar. Quizá todavía hay algunos ajustes que le puedo hacer en estos días, pero en general, pues sí, ya mínimo es usable, ¿no? ¿cómo fue el nombre? Es la biblioteca de No, Chart.js. Entonces, pues sí, originalmente, pues nada más se tendría esta gráfica completa, ¿no? Y pues precisamente ganó esta eso, biblioteca ganó nos, terreno. nos permite como hacerle zoom, 20 centavos movernos de su dinero. entre todos los datos. Entonces, pues sí consume algo de procesamiento, pero pues en general, pues funciona, ¿no? El único tema con esto es que al momento de tener ya muchos datos, ahorita me voy a pasar una que tenemos a un segundo, pues el usuario ya pierde referencia de dónde está, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo rápido del IPC y aquí está la de un segundo, ¿no? Tenemos una de prueba del 10 de marzo al 11 de marzo a un segundo del IPC con la métrica de cierre y la consultamos, nada más que actualice los datos. En total esta tiene, bueno, justo es un buen ejemplo. Aquí está lo que mencionaba, ¿no? Que muestra en qué periodos no hay información. En este caso nos dice el 10 de marzo de 2025 a las 0 horas hasta el 10 de marzo de 2025 a las 7 horas y media, no hubo datos, ¿no? Aquí lo mismo, en otro rango y aquí lo mismo. En general, por lo que revisamos, pues podría ser natural que sí tenga estos espacios, pero pues mínimo ya el usuario puede saber de antemano si hay un hueco donde no hubo datos, ¿no? Para que pues lo tome en cuenta, ¿no? Entonces, voy Oye, a cerrar oye, Raúl, esto. ahí es porque pues se saltó un día, ¿no? Bueno, digamos que es el periodo de descanso, Mm, porque como es bueno, el 10 al... bueno, eso no me fijé, a ver, voy a volver a consultar, porque eso es nada más informativo, o sea, al final no le quita funcionalidad al sistema, por eso pues nada más se muestra. El 10 digamos que de es marzo, desde las 12 a este, aunque no sé el horario si es el de, pues no es el de aquí, ¿no? mm, pero me parece que O sea, aquí sí es por, de la jugada del 10 que es 12 horas a las 7:30 pues ahí no va a haber datos, ¿no? Porque es el tipo de cambio del IPC. Y luego de las 2 a las 7:30 del día siguiente, pues tampoco va a haber. y me parece que este es por horarios, pero
ese es como el único, es un poco de las dificultades que se mostraron, que al final todas estas APIs utilizan zonas horarias para los datos. Entonces, sobre todo con la de México, con esto de que ya no hay horario de verano, bueno, que cambie cada medio año. En general, como que muchas bibliotecas de donde se consultan las zonas horarias y para transformar fechas, se quedaron con el cambio de horario. O sea, he consultado ya varias y pues sí, como, ay, no me acuerdo cómo se le llama, la llana, que es, no me acuerdo, eh, Pero sí está bien, mira, fíjate. O sea, regrésate, sí está bien o sea, si tú haces la consulta, o sea, son 46.800 datos. ujú. Le pides de 10 pues a las 0 horas, yo creo, hasta el 11 de las 0 horas. Entonces, a las 0 horas hasta las 7:30 no hay datos. Y luego empieza a operar y acaba a las 2. Entonces, de 2 a las 7:30 del día siguiente, pues no va a haber datos. Y luego de las 7:30 y luego de las 2 a la medianoche del día del 12 pues tampoco hay datos. O sea que sí, sí está bien. No, o sea, hay Ah, que aprender como a interpretar ahí el rango creo que más bien a lo que me refiero es que en este caso el usuario, o bueno, en este caso, más bien quien lo programa, en este caso yo ya sé que esto es correcto, ¿no? O sea, que es correcto que no haya datos. Entonces, incluso el usuario no lo debería de ver. El por qué se ve es porque a nivel de base de datos se tiene que para cada ticker hay una zona de operación, hay un horario de operación. Entonces, como este horario de operación eh, de 2 a 7:30 no lo tiene mapeado no exactamente opera. con esas horas, por eso no puede hacer el match con lo que tiene configurado en la base de datos con lo que, pues se subieron en los datos, ¿no? En sí es más por un tema Sí, así, pero en muchos datos que sí se cargan como del sistema, pues este tipo de huecos ni siquiera se los va a mostrar porque no, pues sí, porque es correcto que haya, ¿no? Como ahorita no, bien pero mencionamos. fíjate, lo que dice Cuau, ahí en el chat sí es cierto. O sea, visualmente está difícil de leer. Entonces, a lo mejor un formatito más, este, pues de fácil lectura. Pues sí, ahí lo reviso. ¿Y dónde está? Es este, ¿no? Para que, pues sí, ver cómo podría ser para el usuario. Es que al llevar horas sí se complica algo el cómo mostrárselo y que sea intuitivo, ¿no? Pero sí, voy a ver si hay alguna, pues sí, una manera de decirle Yo creo que esto, ¿no? quitándole la T y poniéndole un espacio sí, cambiando la fuente, un volt a la fecha, otro colorcito, creo que ya con eso. Alguna vez lo apunto, porque si no, no voy a olvidar. Formato. Pero bueno, ya lo apunté para ahí terminar de trabajar esta parte. Pero bueno, una Son vez de que marzo, ya ¿ah? Del 10 de marzo. del 10 de marzo, sí, bueno, la de A un prueba se segundo. reduce a un segundo, del 10 al 11 con la métrica de cierre, ¿no? En este caso, pues aquí podemos ver un poco lo que mencionaba, ¿no? Si yo quisiera graficar esos 46,000 en una sola pantalla, digámoslo, el navegador ya no va a poder, ¿no? Porque pues tiene toda esta funcionalidad que pues va renderizando en tiempo real, que es algo pesado. Entonces, aquí lo que se optó, que fue una de las últimas dificultades que se mencionó, era la parte de tener pues sí, un indicador que nos diera en qué zona estamos de la serie de tiempo y pues poderla mover, ¿no? Entonces nosotros podemos consultar toda la serie de tiempo, pero solo vamos a ver como a nivel de acá arriba, en esta como principal, Dice, wow, que cómo cambias dinámicamente la vista de la gráfica. esta parte de aquí, o cuál. No, cuando haces el zoom, yo creo se refiere a cuando. Ah, cuando Ah, o bueno, las dos. Cuando hago el zoom, por ejemplo, si me pongo al inicio de la serie de tiempo, eh,
y quiero, pues sí, moverme entre ella. Al principio es con el clic izquierdo. Ahí estoy intentando moverme, pero como ya es todo lo que abarca este cacho de la serie, pues no puedo, ¿no? Cuando yo quiero hacerle zoom a una zona, pues pongo el mouse cerca de esa zona y con el ratón, pues sí, le voy aumentando el zoom y eso Con ya me el scroll del permite ratón. que, pues en automático, yo ahora sí ya pueda deslizar y por detrás la biblioteca es la que hace el rescalado de, pues sí, del eje Y pues el eje X, pues simplemente también se va moviendo dependiendo de dónde me encuentre, ¿no? Entonces este pues se hace con el ratón y pues yo puedo volver a regresar como al zoom original, pero esta parte que yo estoy viendo solamente es una parte de la serie de tiempo, que en este caso aquí se puede ver es esa parte que está sombreada en azul. Esa es la franja, la que estamos viendo. Entonces si yo quisiera ver, no sé, este pico, pues sí se puede ver un poco, o sea, quizá por la escala, ¿no? Pero se puede ver que aquí empieza en lo azul de abajo hacia arriba, va a empezar como una montañita, ¿no? Y justo es lo que terminamos aquí viendo, ¿no? Aquí empieza abajo, sube, y pues si vemos, tendría que bajar en la siguiente, ¿no? Y pues en efecto baja. Entonces, pues sí es una forma de saber la tendencia de la sección que estamos analizando, ¿no? Sobre todo esto cuando son series de tiempo muy grandes, como estas de un segundo, que sí es necesario, pues, como mencionó el profesor, pues tener la tendencia, ¿no? O sea, estamos viendo esta sección, pero esta sección, ¿dónde estamos parados, no? Entonces, pues es un poco este componente, o sea, la gráfica pues es con la biblioteca, pero este componente que nos da el tramo de la serie de tiempo y el sombreado y todo esto, pues eso ya fue más hecho a mano, Los ¿no? colores. Ah, es cuando subes verde, cuando bajas rojo. Entonces, este fue como un poco lo último. Creo que ahí más o menos ya especificé un poco toda la funcionalidad de administración y todo esto. Por último, creo que ya sería mostrar los ejemplos que trabajamos, bueno, que vimos la semana pasada con el profe, en la sesión que Sí, tenemos, antes. que es sobre bueno, me parece que ya las tengo configuradas, es para el IPC México. Cargué del 26 al 30 de mayo, a un minuto, la Cada métrica una de cierre semana. y la métrica de volumen. Entonces, lo que mencionaba el profe ahorita, o bueno, en la sesión que tuvimos, para que se vean, esta es la ventaja, ¿no? De que sea un componente de página web que podemos tener varias abiertas. Ah, entonces, eso está aquí. Y sería el Lo pones IPC. a CSV y hagas lo que quieras en Python, en lo que tú quieras en R. Cuando Entonces, ya por conseguiste ejemplo, datos, ¿no? estos me parece que son normales, este también. Entonces, aquí sí vemos Sí, es de Binance, de los tres. O si sea, vemos, tenemos gratuitamente como unas conexiones, tal vez una cada hora. O sea. Bueno, no sé, oye, Ron, ¿no sabes cuántas conexiones podemos hacer de Yahoo Finance al mm, día? es que al día, mientras no lo haga como, o sea, como que sea un comportamiento más normal, pues no tenemos como tema. Bueno, sí he probado hacer, no sé, hasta 20 o 30 o más incluso, y pues no deja. Cuando ya luego sí me ha puesto límites es cuando por error de código, cuando sobre todo estaba haciendo la parte del schedule, ahí sí llegó un punto en el que mandé como 10 peticiones en un segundo y pues me bloqueó, ¿no? Pero No, en pues sí, general, pues mientras sea un uso normal, no he podido ver como el límite porque no me ha bloqueado en un uso normal, ¿no? claro. O sea, a nivel de usuario, Entonces, pues vas, configuras, traes. Ahí no habría bronca, ¿no? por ejemplo, esta es la serie de Y ahí tiempo del haciendo IPC web México, scraping. del 26 al 30 con la métrica de close, y pues esta pues tiene un comportamiento muy,
pues algo errático, pero si vemos lo que mencionaba, era que si graficamos esa misma, pero con la métrica de volumen, podemos ver que tiene este comportamiento, ¿no? Eh, o sea, aunque aquí es un poco más errático de que la acción, bueno, el valor subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó y terminó abajo, Es una semana, ¿no? Es una semana de IPC. es correcto. Y si vemos acá, el volumen Ven, que se hizo, pues tiene como un patrón, sí, ¿no? En este creo que, caso, pues aquí al cerrar el día, después aquí está como que siempre al cerrar el día tiene pues, este comportamiento, ¿no? es- ese es lunes, ¿no? Bueno, cierra lunes, luego se cierra martes, cierra miércoles, cierra jueves, cierra viernes. O sea, al final se alborotan los algoritmos comprando y vendiendo. Algo quieren hacer, algo hacen. O sea, bueno, y también los humanos, ¿no? Sí, no, pero ya Se, otra semana puede ser. se que- Justa, ¿no? Dices, ah, bueno, mejor compro porque otra semana quién sabe. se quieren ir sin chamba, ¿No? quieren cerrar, o sea, Sí. Y por ejemplo, no se en esperan, esta no pero ¿por parecería qué se haber esperan hasta el viernes? pues sí, como una relación, ¿no? Con la métrica, por ejemplo, de De cierre, acuerdo, pero, o sea, a ver, ¿dónde pero el está? agente, el broker, ¿o qué? ¿Por qué? O sea, Mm, y el viernes es, se magnifica, o sea, Eso es siempre toda la semana. pues exploramos esta Ajá, y no, no sé, es una semana. hay que, Porque si nada más es una semana, hay que ver el contexto, qué pasó. Sí, claro. no, yo creo que sí es un comportamiento. Ajá, yo creo que sí. Ahora, fíjate, oye, tienes ¿eso qué es? este es lo mismo, pero ¿Eh? para la del Nasdaq 100, ¿no? Por ejemplo, en la misma semana, ¿no? ¿Toda El una otro era semana? esta es del martes al viernes, porque el día que tuvimos la acción, que fue el viernes, intenté descargarlo del lunes y no sé por qué, pero para el tipo de cambio sí me dejó, para el IPC también, pero para el Nasdaq ya no me dejó del lunes. Entonces, por ejemplo, aquí traje del martes Eh, al viernes y si vemos aquí, pues dice otra vez, ¿no? ¿Dónde está? Por ejemplo, los aquí días ya tiene un comportamiento no tan con ese patrón, pero pues sí tiene cosas raras. Por ejemplo, hay saltos donde el volumen de luces de- operaciones normalmente son, bueno, al inicio del día martes estaban en 1 millón y de repente tuvo un pico de 573 millones, ¿no? Y después si No, vemos pero es una como tal, magnitud, o sea, es una magnitud o sea, abajo vas como de 10 millones o algo así, ujú, y y la luego más alta fue casi de 900 millones. 500 millones, Ese Sí, es el que una semana. Nasdaq, en la misma semana. No mm, son volúmenes pues sí, operaciones. O sea, compraron, vendieron, pero. ¿Y ese es al final del viernes? es correcto, o bueno, la hora en exacto fue, me parece que el 30 de mayo a las 2:28, como media hora antes de que cerrara operaciones, se vendió esto. O bueno, se transaccionó con este volumen, ¿no? Que pues sí tiene una magnitud muchísimo más grande de lo que normalmente, al menos reflejan los datos, ¿no? Como que este tiene más estos picos. Y otra que esa sí parece tener una relación, según yo, era la del S&P 500, ¿no? Que fue la que vimos. Me voy a ir acá al S&P 500. ¿Dónde está? No necesito esto. Del 3 al 7 de febrero. Que bueno, ese tiene, hay un detalle. En sí más bien es del 3 al 5, ¿no? O sea, aquí nada más son 3 días, pero este tiene este comportamiento, Sí. ¿no?
como, pues sí, medio cíclico. Entonces, si vemos los datos de la métrica de close, del 3 al 5, ¿dónde está? El IP500, el Hay equipo. cosas raras, nomás. Y no las has metido a medidas, ¿eh? O sea, ¿eh? Haciendo orden para se plantea como que hay un patrón muy marcado. Sí, 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 sí. Al Hacer final de la orden semana, es ¿no? demasiado como hacer natural, ¿no? No, hay de Hay que fondo controlarlo. un... Mm, Algo ahí, porque esos mercados no son regulares, no hay patrones regulares, son muy volátiles. Yo creo que tiene que ver con. O más bien son no tan volátiles, a menos de que alguien Son, o sea, cometa. son los patrones que se ven no es en el indicador, sino más bien en el volumen de transacción. O sea, son como dos métricas ahí. Porque la serie es esta, ¿no? O sea, hasta tú no sabes, debe ser fractal. No se puede ser fractal. En el volumen sí se ve regularidad. Pero el volumen de transacciones sí, al final de los días, como que se dispara. Ahora ahí el Nasdaq, creo que es el Nasdaq, ¿no? Por El que ejemplo, tiene este comportamiento es el es S&P 500. 500 El que tenía el de comportamiento transacciones. también cíclico era el del IPC. Bueno, ese es más irregular, ¿no? No es tan bonito, pero pues sí se ve estos al final de los viernes, ¿no? Básicamente. Bueno, esos son los IPC, los viernes. Una transacción en los viernes. Sí. Más bien Y esta es como la mitad de la semana, yo creo que miércoles, ¿no? Pero estamos hablando de, o sea, ve, 70 millones de transacciones en periodos de minuto. Si tenías al cierre, se quedó. O sea, ve, a ver, se puede ver un poquito abajo el horario, ¿no? No hay donde estabas al final de la semana. ese pequeño, O entonces, sea, los últimos minutos, para el cierre. Sí, yo creo que empiezan pues, a querer concluir sus estrategias, ¿no? sí, claro. Ahí la estrategia es si te quedas con el activo pensando que al otro día o la próxima semana se va a mantener. Por eso supongo que la incertidumbre es Pues una alta vez compras, vendes, compras, vendes. con un presidente como Trump, ¿no? Porque hay que tener un activo sin saber si mañana se despierta y dice... Y, Ya me espero al lunes y ya, sí, yo creo que más bien por eso hay como ese ciclo de cerrar, de no quedarte con tantos activos. o comprar, Comprar. Dependiendo o de qué vender, información. ¿no? O sea, exacto, pero depende de qué. Por ejemplo, si es bueno el acero. ¿No? Dice, ah, bueno, sí, el acero. Pues. ¿Qué nombre dice Ray? Efecto fin de semana, SR. Como dice, algunos estudios han observado un efecto llamado efecto fin de semana, donde los precios de las acciones pueden ser más volátiles y las noticias pueden tener un mayor impacto durante el fin de semana. Sin embargo, ese efecto no está relacionado con el aumento del volumen de transacciones, sino con la actividad de negociación que se detiene. Según la IA. Yo pensé que era él. Pero si tienes el volumen Pensé que era la inteligencia de Ray. con con el mismo indicador, pues ya tienes dos niveles de información, ¿no? Oye, y esa misma la tienes, pero en su índice, o sea, no el volumen, sino el índice. Sí, esta es lo mismo, pero ya del índice es esto. Ah, está hacia el final. Ahí se ve reflejado cómo cierra. Es la curva. Yo creo que al final es este, ¿no? Que está ahí reflejado, ¿no? Claro.
Pues todo el día. Una síntesis. Aquí empezó a las 9 de la mañana. Acá. Son 3 días. No, son 3 días. Y en específico es miércoles, jueves y viernes de esta semana. Ok. No miento, es lunes, martes y miércoles, perdón. Sí, porque este es Lunes, martes y un... miércoles. Sí. ¿Tienes otro ejemplo? eh, pues es que lo intenté con el del IPC, pero como mencioné, en este tipo de ticket no viene. Entonces podría haber, o bueno, cargar datos, no sé, de una acción o algo. Eh, bueno, creo que el IPC no tengo datos, me parece. El IPC la semana pasada, y Bueno, a no ver, podría probar con esto. probemos acá alguna petición. Sí, a ver, voy a probar con el IP 500. Como No decía el sé si me dé profe, todo lo de la semana. A ver, voy a intentar del 26 al 30 a un minuto, a ver si me lo da. Ah, pues sí, todavía me lo dio. García Diego. A ver, y si vamos a configuración, 26, 28, sería 29. del Esta 26 semana pasada, ¿no? Del 26 al a 30. IP 500 a un minuto, la de close, la de volumen, y después aquí Ella guardó serían, las dos. aquí está, entonces tenemos del 26 al 30 la de volumen. Pues vuelve a tener, no sé por qué, pero el SIP 500 repite el comportamiento, ¿no? Un poco. ¿Cuál es esa? Perdón. Ese es del SIP 500. Pedí del 26 al 30, pero ya no me trajo los del 26. Supongo que ya no había. Como ya es más de una semana, ahí es cuando luego ya no se pueden Pero tiene obtener. el mismo comportamiento, ¿no? A verle el indicador, Es el volumen. el volumen. El indicador está aquí. Eso fue lo que ya la métrica de cierre. A ver, correlaciónalas, ¿no? ¿Qué tal? Si estuviera sentado siguiéndolo, yo pongo el O sea, apuntador. de fondo hay, no sé, humanos o algoritmos, una cuestión de volumen de compra y venta que sigue un patrón. Pero el indicador pues, es distinto, ¿no? O sea, correlaciónalos así de. En principio parece que no hay corrección. Pero un índice, ¿no? Es decir, que agarra Es como un promedio. acciones, pero agarra otros, Sí. como un índice ponderado donde se supone que están las acciones, el volumen y otras cosas, ¿no? No nada más el volumen. O sea, el índice, pues es una síntesis de, A de las minuto. acciones, o sea, Hay que el ver, volumen hay que ver más otras cosas. qué contiene Supongo. cada indicador. Ajá, Cada es índice. cómo se compone, ajá, cómo componen, cómo se ¿Cómo construye está compuesto? el índice. Más o menos ha de tener 3, 4 variables dentro, Sí. ¿no? Que volumen, la tasa de No, interés de la Fed. ese es el IPC. No, el IPC se compone de las 50 empresas, no sé qué, de México que cotizan en la bolsa. Pues, ahí va. Pero no, los otros es como es el índice, supongo que ponen el volumen más algún detallito, así como un índice ponderado, pones uno, lo divides como, no sé, punto 30 para esto, o punto 50 el volumen de transacción, y punto 30 algo, el índice te dice, no, pues es como una síntesis, quiero pensar, porque no, Es como una síntesis. una síntesis de el volumen
más otros componentes. No, yo creo que no viene el volumen. Yo creo que viene el ¿No? precio. O sea, sí está la metodología de cómo construyen el IPC y Ah, agarra las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y ah, así construyen el IPC. De las más grandes, son como 34, algo así. Es que no, no es. Y de ahí viene la construcción del índice del IPC. ¿Qué más agarras? Pues ahí viene un documento con la metodología. Eso hay que revisarlo. Sí, 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 Porque ahí está. ahí se tira. Dejaron otro documento, otra. Ya vamos. Ah, Dice ahí. 73 yo no lo creo, porque lo dice la inteligencia artificial. Tenemos que no. No, creo. No. Una de las explicaciones del efecto. ¿Pero sí leíste la otra? Sí. Una de las explicaciones del efecto fin de semana es la tendencia de los seres humanos a actuar de forma irracional. El comportamiento comercial de los inversores individuales parece ser al menos un factor que contribuye a este patrón. Ante la incertidumbre, los seres humanos suelen tomar decisiones que no reflejan su mejor juicio. Y ya viene después ya el artículo, ¿no? En el 73, Frank Cross habló por primera vez de la anomalía de las rentabilidades negativas de los lunes. Este artículo muestra que la rentabilidad media de los viernes supera a la de los lunes y que existe una diferencia en las pautas de variación de los precios entre esos días. Los precios de las acciones caen los lunes, la subida del día anterior normalmente el viernes. Esta sincronización se traduce en una rentabilidad media, baja o negativa, recurrente del viernes al lunes en el mercado de valores. Lo que tiene que ver con la rentabilidad. Está. Sí, entonces que A ver, oye, Raúl, ¿podrás ver la de Apple? Sí, yo creo que sí, a ver, sería Apple. De las siete Voy magníficas, ¿no? Decía, a intentar traer, bueno, del 27 al 30 porque yo he visto no trae del 26 por los días que ya pasaron. Ahí está, se lo cargó. creo que no le ha ido muy bien, ¿no? Ahí está el 30, ahí está. Volumen. Habrá que, sí se puede cargar, pero a ver, dale, pero. eso es fundamental. Y bueno, No, digo, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se está comportando. Porque se nos está perdiendo. Está perdiendo. Está perdido, ¿no? Las semanas. Con todo que es Este es el índice, bueno, el valor de la acción. Y este son lo de las transacciones. Bueno, el volumen. Otra vez las transacciones, Pura paliza Sí. esto. pues se repite el patrón. Pero ahí es el del medio que es. Debe ser miércoles, o sea, creo Es que martes, miércoles, jueves y martes, viernes. miércoles, jueves, viernes. Es, ahí está interesante, ¿no? Eh, ese día. Bueno, también el S&P 500 es de las 500 empresas más grandes, ¿no? Sí, Ahorita no estamos viendo solamente a ahorita nomás es Apple, sí. A ver, y Apple. la serie de Apple, tiene que ser La no serie de Apple es esta. grande. no, pero sí está más porque tiene más elementos, más ruido, más información del S&P 500. ¿Qué no, vida de Apple Store?
un primer comportamiento de cada dispositivo. Apple, Google, Exacto, o sea, además las tendencias en saber cómo, quién inicia, ¿no? La tendencia. a lo mejor Cuando empieza a bajar, no se trata. Amazon tomando los patrones de las 5 más importantes dentro del Que SP500, son los que jalan. compararlas con el SP500. Ándale, exacto. Sí, exacto. O justamente los minutos, ¿no? Porque ahí los detalles es quién inicia el proceso de Ajá. tanto positivo y en qué momento qué empresa empieza a vender las empresas, no sé, de Tesla. Pero como decías, en términos de rentabilidad, ¿no? Para los de Apple, la rentabilidad es O se podría ver la Está de, estable, ¿eh? Que mira, 198 pesos y pues ha ido ahí, ¿no? A 201 pesos. en promedio está. Bueno, son 200, ¿qué? según yo, todo lo manejan en dólares. $200 la acción. Sí. Bueno, puedo meter a ver. Están Yo- Oye, ¿y puedes cargar el ticker de Tesla? Sticker de Tesla. Sí, nada más voy a cerrar tantito porque mi compu ya está explotando casi casi. Sí, está Mm, bien. Es que el Zoom jala un montón, güey, tiene un montón de cosas. La de Tesla, ¿verdad? Sí. Tesla, Tesla. O sea, entonces, el procedimiento es ir a buscar el ticker de Tesla, ¿no? no entró José Juan. No, no está. Él sabe eso, vamos a Sí. preguntarle. Mira, Mm, Es 44, ¿no? Tesla, su ticker es TSLA, ¿no? Ah, 44. No, ya está bajando. Con eso que bajó. Voy a dejar de compartir tantito para... Sí. Sí, sí, sí. 344 y bajó, ¿eh? Perfecto. Fueron más de 400. ¿Dólares? No. Ya no Es que conviene. ahí, lo que pasa es que hay una guerra ahí financiera, o sea, a ese nivel financiero. Y están pegando a Tesla, Sí. están pegando. Pero está Bueno, bajando. bueno, aparte que Pero aparte de ahí tiene que ver mucho cuando el, el inversionista, como que el promedio, no los grandes que compran a grandes empresas como BlackRock que compran acciones, sino, por ejemplo, el pequeño inversionista, la primera lógica es, si este güey se aparta de su empresa, es normal que baje, no te va a dedicar a la política. Es lo primero que se dijo, pues va a perder, quizá, pues es normal. Que si alguien que era empresario, pues se dedica a la política, pues quiere decir que va a tener menos tiempo en la empresa, pues lo vendo, ¿no? Una, y luego dos, los datos que salieron de, o sea, de una empresa diseñada, no diseñada para un país como Estados Unidos, ¿no? Es decir, es una pila que cuando llega el frío se queda parado. Todos los autos, bueno, pues no, es encargado de disminuir la información en el mundo. Pero Estados Unidos es una empresa ya muy quemada, que si yo creo que voy a comprar un auto en enero voy manejando y se me apaga por el nivel de temperatura, ¿no? Por el frío. Si compro una camioneta normal, como la que siempre se ha vendido, Con eso y todas las fallas que tiene que haber perdido la comercialización de los chinos, ¿no? como aparte, Ya comercialmente los chinos están por arriba, muy arriba. muy amplio. Y ya los chinos dominan Son los factores con los que llegan. Entonces, por eso, con eso y con lo que acabo de decir, si funcionara, también Sí, tiene a claro. los chinos arriba, ya se comieron de acá. Sí, claro. Si fuera una competencia, vamos, de empresas de pila contra pila, aún así los chinos están dando que 30% más por una pila de, no sé, de dar 400 kilómetros. Entonces damos 600. Cada año los chinos ponen innovaciones que quedan en los coches obsoletos del año pasado. Exacto. Entonces, pilas que se cargan en 20 minutos. Aunque bueno, también han tenido sus fallas o sea, las cuestiones eléctricas ahí. Casi sé que está en boga, pero es bien, no sé, la gente que los compra está bien, pero es bien difícil tener un coche más en este país que sea solamente con pura pila, ¿no? La mayoría de la gente compra híbridos.
para tener un respaldo, ¿no? Sí, sí. Ahorita ya salen en internet hasta guías. ¿Qué necesitas? Dice. Hacer recorridos largos, te conviene un híbrido. Pero un híbrido enchufable solo te conviene si tienes dónde recargar. O sea, que tu trabajo te queda cerca y te regresas a tu trabajo a cargar o cargas en tu trabajo. Pero si ya necesitas un intermedio entre tu trabajo y tu casa, ya no te conviene el enchufable. Oye, si te toca una inundación como la de ayer, Ajá. ¿qué? Ya la Te pila ya. tronaste todo el sistema, ¿no? Pues Sí. sí, aquí la dinámica. Más ruda. Ese modelo del celular llevaba un auto, o sea, la pila, como Hay eléctrica. bloqueos, hay que quedas parado en el carro, muchas horas. Ojalá no se quedas parado. Son pérdida total de esos carros que se inundan sin ser eléctricos. Son pérdida total. Sí, aquí el terreno es muy. No era a la tecnología, sí, para la tecnología. Y si vas cargado rumbo a la Jusco, creo que están así, o Pues tú sacaron una camioneta y lo dio una troca. pues yo creo que no sube. Tesla sacó la troca. Ah, sí, sí, sí. Es un super camioneta. Sí. Todos los estudios y pues no, o sea, sí aguanta, pero por ejemplo subidas te saca casi el 50% de la pila. Lo borraron del internet. Está bonito cargarlo así cuando está en plan. Está en plan. En mi casa hay una, ahí la veo. Una Ah, sí troca. está. Sí, sí. Como a 2 cuadras anda ahí una de esas. No, por eso. El mismo, en la presentación de la camioneta, dice, y queremos presentar este vidrio a nivel de nivel 3 de seguridad. Le avienta una esfera de metal y le hace un movimiento. Oye, pero aparte tiene nivel de conducción autónoma, ¿no? Ajá. Y creo que sí falla, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, las ciudades como planas, Los Ángeles y todo, esto del Uber, como Ciudades donde no hay topes, o no hay problemas de seguridad. o donde está, por ejemplo, está procesado la función de los semáforos, o sea, el lente rojo, Es que precisamente por eso mismo no puede ser autónomo. No hay manera de. Ya lo cargaste bien, ¿verdad, Raúl? Ya, aquí está la acción con la métrica de cierre y acá está el volumen. Son 3 días. Creo que sí. 27, 28, 8. 29. Son 4 días, ¿no? ¿Qué es el de? Es que me faltó el- ¿Por qué no me trajo? 27, 28, 29, 30. No, sí me trajo todo. A ver, volumen. Bueno. Ah, sí, claro, se puso en un fondo, pero Jóvenes, entonces, para la empresa que Gus, los dejo. Bien, Ray. Voy a dar clase. Órale, nos vemos Ale, mañana. nos vemos. Ale, Gracias, Ray. vemos, muchachos. Cuídate. Nos vemos. Bye. Esta es la del volumen. Mira. Al final. No manches. Se desinfló. Se desinfló ya. Lunes, martes. No, es que empezó en martes, ¿no? Martes, miércoles, jueves y viernes. Y viernes se desinfló. ¿Y la serie de datos? Es esto. También se ve la es que ahí se ayuda muchísimo precisamente a ver cómo. Cerró súper mal. No te quiere decir, a ver, que ese patrón que observamos no es para todas. O sea, eso Es como un promedio, es como un promedio. pero. Mira, o sea, viene al cierre, pero bueno, fíjate, al cierre del martes.
del miércoles, del jueves Ajá. y del viernes. Los primeros 4 creo que sí está cumpliendo el ciclo. Los días se cierran, se levantan, se venden. No, el problema es el viernes. Ahí. Yo más bien creo que el asunto El es viernes ahí. promedio 500 promedios de esos y tienes el SP 500. Yo creo que es como 20. O sea, hay una tendencia dentro de esos 500 Sí. al alza. Habrá que hacerlo. Ah, claro. Dentro de ese SP 500 Exacto. hay Es 300 como- están creciendo y 200 están llegando a la venta. Sí, hay unas que suben, bajan. O sea, precisamente el SP 500 está muy interesante porque es eso, ¿no? Es un promedio, es un comportamiento global, exacto. Ese sí encierra. Y ahí están las metodologías. De hecho, el IPC, por eso toma la metodología del Standard & Poor's también. Por eso creo que ya tiene SP, algo así, de estándar, el IPC de México. Entonces ya usaron la metodología de ellos con las acciones de aquí de las Sí. empresas mexicanas. Sí, sí. Hay otro índice de las mejores de Estados Unidos que no son de tecnología. Y ahí sí hay varios que se van agrupando por sectores. Y eso también está interesante analizar. Sí. Está interesante, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Órale, pues súper bien. Ya se nos pasó el tiempo bien rápido, ya van Sí, no, claro. 10 para las 3. ¿Algún comentario final para Raúl? Ah, Cuau. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Sí, Ah, oye, una duda ahí al principio mencionaste un perfil, pero no supe si era de usuarios o de alguien que pudiera seguirle dando mantenimiento. mm, cuando inicia sesión, o No, cuando inició la conferencia mencionaste sobre un perfil de usuario, pero ya no recordé o no puse atención en la parte de si este era el perfil, una persona que Servicio pudiera llegar y social. hacer modificaciones o era la persona que lo iba a estar usando. me refería un poco más, cuando empecé la sesión, al que siguiera desarrollando el sistema o darle mantenimiento, el que tuviera este perfil, ¿no? Está bien buena. Como el que aunque no tuviera tanta experiencia con las herramientas, que fuera, no digo que fácil, pero pues sí muy rápido para entenderlas, ¿no? Ok. Sí, me Y refiero a eso. entonces, ¿cuál sería el del usuario final? Trabajos afuera. Entonces, El perfil del usuario final sería, pues, bueno, este ahorita está un poco acotado, o sea, porque nada más sería como para administración y consulta, o sea, como alguien que necesite ver y analizar los datos de distintos tickets, no sé, un perfil más de análisis. El problema es que, pues, o sea, sobre este componente lo que se quería era, pues, aquí agregar botones bueno, todavía se puede, ¿no? Pero agregar un botón de acción para que ya sobre la serie de tiempo configurada se pudieran sacar, pues, cálculos y pues esto ya no se logró, ¿no? Bueno, entendí que iba a entrar alguien en servicio social, entonces, como también yo desde el inicio sabía que pues la finalidad de todo esto, más allá de recuperar los datos, que sí era una parte importante, porque es como ahorita vimos, ¿no? O sea, si yo ya quiero recuperar del 26 de este mes, de mayo, ya no puedo, ¿no? Entonces, la idea es que una vez que hagamos una consulta, pues ya se guardó y ya podemos tener esa información histórica para siempre, entre comillas, ¿no? Entonces, la siguiente persona que iba a entrar al servicio, la idea era que ya sobre esos datos pudiera hacer el análisis en otro componente de la misma, pues sí, del mismo sistema, y ahí ya entraría como esta parte de análisis, ¿no? Porque ahorita pues sí se queda algo limitada a nada más administrar los datos, ¿no? Pero sí, el perfil original pensado era para que fuera un análisis, ¿no? Nada más que pues ya no se logró pues sí que se subiera esta persona, ¿no? A esa parte. Ya. Mira, lo digo porque cuando hiciste tu carga de datos, vi que mencionas errores, ¿no? Así problemas con la carga de lo que el archivo
no tiene necesario para que se pueda analizar, ¿no? Sí. Eso Bueno, ya lo vimos en un sistema que el usuario siempre va a cometer errores de eso. Entonces, no sé ahí si se pueda poner como un archivo base de muestra de cómo debería ser la estructura, porque a lo mejor también estás usando un poquito de lenguaje más complejo cuando dices error en esto, y obviamente tú manejas el nombre de una columna o variable, como se le llame en esto, pero a lo mejor la persona era así de, no, pues no sé. Si sigue siendo por el tema de las personas que lo están desarrollando, no es tan complejo, pero ya como un usuario que va a hacer análisis, un administrativo, a lo mejor no es tan claro, ¿no? Y una observación, vi que dijiste es que había una gráfica que se tardaría mucho en cargar por la cantidad de datos, ¿no? sí. Bueno, originalmente el problema lo tuvimos justo con esta del IPC a un segundo. Esta de aquí, esta ya al tener, bueno, ahorita que cargue, son creo que casi 50.000 datos. Poner todos esos datos en o sea, como en este recuadro ya era muy, pues sí, ya se tardaba demasiado Y la claro, renderización. y ni siquiera son tantos, 50.000. Hay una cosa que se llama Time Scale DB, que es un plugin para Postgres que Ujú. ayuda pues a mejorar el procesamiento cuando son justamente datos así grandísimos. Y de hecho, me parece ser que sí está hecho específicamente para series de tiempo, que lo que haces es, se lo integras a Postgres. Obviamente tienes que cambiar los queries de llamadas cuando son datos grandísimos, y lo que hace es mejorar el procesamiento de la información que te manda sin alterar los resultados para Sí. cuando tienes cosas así grandísimas. Y yo supongo que en estas cosas, ahorita son datos, te digo, medio grandes, pero pueden crecer gigantes. Y bueno, creo que bueno, sí se tarda un poco en recuperación. Por ahí también se hizo el análisis y sería bueno ya poner índices en las tablas, porque actualmente no se ha configurado, ¿no? A nivel de base de datos, pues está como por defecto, ¿no? Sí, Pero en sí yo me el tema imagino que fue, justamente eso ayuda a este plugin a generar algunas especies de índices, y por ahí tiene unas funciones que eh, hace selección de información que reduce las cosas. porque aquí, bueno, ese sí es un problema, pero el otro problema en sí fue más el renderizado, ¿no? Que como precisamente el componente tiene esto para hacer zoom, el scroll y todo lo hace en tiempo real, ya cuando son más creo que hasta de 5.000 datos, le cuesta, ¿no? Entonces podría migrar a otro componente, porque al final pues, nada más es lo que grafica, ¿no? O sea, fuera de ello, pues este componente que es el que da la tendencia ya está aparte, ¿no? Pero pues sí, fue como la más intuitiva que encontré, pero sí se podría migrar a otras que también vi, es que no recuerdo ahorita el nombre, ahí lo tengo apuntado, que es otra biblioteca que sí es para, pues, Big Data, ¿no? Entonces ya está especializada para eso, pero ya perdemos como esa funcionalidad de hacer el scroll y todo eso, ¿no? Tan intuitivo, ¿no? O sea, sí se puede, pero ya es más de programar así de full esa parte. Pero sí lo tomo en cuenta, ambas cosas. Pero quedó muy bien, ¿eh? Gracias. Gracias, Cuau. Oye, Raúl, si quisiera construir una serie de un mes a segundo, pero sin graficarla, nada más exportarla a CSV para tener los datos, sí se puede, ¿no? Sí, o sea, un segundo de un mes. O bueno, Ajá. incluso lo podría probar del IPC a un segundo, me parece que Tenemos creo que tres IPC, meses, ¿no? sí, me parece que de diciembre hasta enero, ¿no? O hasta más, no. Bueno, aquí los podré, primero de diciembre hasta marzo, marzo 31, un segundo. Yo creo que sí se va a tardar algo porque ellas son, es más, no sé si esta consulta sí la acabe.
Era justo el problema. O sea, el problema en sí lo tuvimos con las de un segundo, porque estamos hablando de 24 horas por 60 por 60, ¿no? Por día son 86,000. Ya cuando queríamos traer justo lo de 3 meses, pues ya eran como 7 millones, ¿no? Entonces, sí, ahí Siete. creo que ya era donde se quedaba un poco corto de memoria, incluso, porque como ahorita también todo lo estoy corriendo en mi local, pues es un poco el problema. Pero, O un mes, digamos. no, bueno, a ver, voy a hacer algo. Voy a configurar de enero, según yo sí tenemos, ¿no? Nada más para probar esa parte. Y me llevo de tarea ver a detalle eso, pero IPC, voy a probar de enero a un segundo. Aquí en el caso de nosotros, yo estudié para plan y eso así. El asunto era así como que está todo. Mm, Sí, son por esto de tiempo con complejidad. No sé, no creo que está rollo. No, creo que ya vi por qué no deja, y es porque por detrás, no sé si recuerda, cuando se configura la serie, se valida que existan, o sea, que no haya, más bien que haya datos, y hace como hay ciertas validaciones. Entonces yo creo que como, aunque nada más la configuración necesita de todo, Ah, sí, sí, ya, sí. pues sí trae como muchos datos ya. Entonces voy a revisar justo entonces eso para que se pueda configurar al menos un mes a un segundo con los datos que se cargaron, y pues esos exportarlos de nuevo. Igual el tema ahí es que pues al final estos datos, para que estén a un segundo, fue porque los metieron al sistema. No sé si me Sí, explico. sí, sí. A ese nivel no puede el sistema ahorita. Entonces lo que sí podría hacer es pasarles los archivos que mostré ahorita, porque los limpié, ¿no? Los que nos compartieron del IPC a un segundo no estaban como limpios en el sentido de, no eran consistentes, ¿no? Entonces por ahí corrí unos scripts en Python, pero Sí, son, no te preocupes, lo revisamos en la sesión. sí, de Este, acuerdo. sí, ya son las 3. ¿Un comentario final, alguien? No, más bien Solamente felicidades. felicitarnos. Te mandan felicitaciones Déjame decirle, camaradas, Gracias. Y pues felicitarlos por el trabajo, está muy bien, ¿eh? Todo este trabajo ayuda mucho a sistematizar la información, capturarla, organizarla y ya después hacer el análisis, ¿no? Pues está muy bien, ¿no? Felicidades. Muchas gracias. sí, Raúl, también felicitarte. Es un excelente trabajo de servicio social. O sea, también eso es lo que hay que resaltar, ¿no? No es un trabajo cualquiera y además de la trascendencia del, como dijo ahorita Edgar, ¿no? Nos va a servir para empezar otros proyectos también importantes. Y pues la recomendación, veo mucho potencial en tu trabajo y pues no te dejes, este, capturar por las empresas que pagan por esto, porque sé que pagan bien, pero te van a explotar. Entonces, más bien, recomendación, termina tu formación, tu preparación y hay mucho que aprender todavía. Felicidades. Muchas gracias. Tomar en cuenta. Muy bien. Este, wow, ok. Entonces, pues muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Pues ya seguiremos platicando en nuestras sesiones. Y Sí, también, pues, gracias a los que asistieron, todos de manera presencial y por Zoom. Y recuerden que la próxima sesión, pues tendremos los comentarios al libro de Complex World, que ya algunos están anotados. Los que no y los que quieran participar, pues háganmelo saber y los incluyo en la lista.
Entonces, pues muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias a Hasta todos. luego. Bye. Gracias a todos, hasta luego, buena tarde. Nos vemos, Omar. Hasta luego. Bye. Bye.